Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas. Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda. Porque dicen que han asesinado a un hombre con... Hola, soy R.R. López y te doy la bienvenida al primer episodio, el episodio piloto de este podcast, El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, que ya descubrirás por qué se llama así. En este podcast vamos a hablar de terror, de humor y de ficción absurda en todos sus ámbitos, es decir, en la literatura y en la ficción visual, como pueden ser el cine y las series. Además, también hablaremos, dentro del concepto de terror, de la ocultura, es decir, la cultura de lo oculto, la cultura sobre los fenómenos paranormales y las investigaciones paranormales. Yo soy escritor, soy blogger, responsable de la página Historias que no contaría mi madre, y te doy la bienvenida a este podcast. Matan a los políticos. Matan a los políticos. Matan a los jueces. Y a los militares. A los alcaldes. A los alcaldes. Sencillos y honrados alcaldes. En este episodio piloto te voy a contar un poco cómo va a estar planteado el podcast, cuáles van a ser las secciones y quiénes serán los colaboradores. En principio, no sé si podré contar con los colaboradores de forma periódica o no. Entonces se irá definiendo un poco sobre la marcha todo. Pero antes de empezar, tengo que agradecer al grupo Los Ganglios, cuya canción abre este programa y lo está escuchando y será la sintonía, que es la canción La Guapa y los Ninjas, del álbum homónimo de Los Ganglios, a que me dieran los derechos para usar esta canción como sintonía del programa. Así que desde aquí les mando un fuerte abrazo y les doy las gracias. Porque tienen en su casa unas uñas de cuchilla. Así que, ¿qué vas a encontrar en este programa? Pues bueno, vas a encontrar un programa probablemente más corto de lo habitual, por ser el piloto, en el que te voy a hablar, en la sección de terror, de cómo H.P. Lovecraft se adelantó a un concepto de la investigación paranormal, que es la teoría de la intrusión. Y luego, pues te voy a hablar también en el apartado de ficción absurda, que engloba el humor y la ficción absurda, te hablaré un poco de qué es la ficción absurda y cuáles son sus principales autores como género literario. Pero todo esto será después de dar un breve repaso a cuál será la estructura y cuáles serán las secciones y los colaboradores del podcast. Hoy será más corto porque no contamos con ninguna de estas colaboraciones. Y bueno, bienvenido a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis. Empezamos. Hoy quiero hablarte de Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft fue un escritor de terror que vivió a principios del siglo pasado y que renovó el terror con su visión del horror cósmico. El horror cósmico es un tipo de horror dentro de la literatura que confronta al hombre como una pequeña partícula de polvo en la inmensidad del universo, sujeta al devenir de fuerzas cósmicas que escapan a su comprensión y ante las que está totalmente indefenso, puesto que no puede ni siquiera entenderlas. El concepto de la moralidad no es aplicable a estas fuerzas de la naturaleza que no son ni buenas ni malas respecto al hombre, sino simplemente lo ignoran o lo usan para sus designios, para cosas que nosotros no comprendemos. Hoy quiero hablarte de esto porque es curioso, porque Lovecraft fue un adelantado a su tiempo en muchas cosas. A mí es uno de mis escritores favoritos, como verás si escuchas más el podcast en posteriores ocasiones. Vamos a hablar mucho de este autor porque me parece muy interesante. Y Lovecraft lo que hizo sobre todo es
renovar la imaginería del terror y hacer que el terror saliera de los tropos góticos en los que estaba estancado, es decir, los vampiros, los hombres lobos, lo típico, y renovarlo introduciendo conceptos como las múltiples dimensiones, la existencia de seres alienígenas, no ya ni siquiera seres de otros planetas, sino de dimensiones paralelas a la nuestra, y en fin, y creó un terror con una imaginación desbordante para su época y tocó unos temas muy muy originales que nadie había tocado hasta el momento. Pero hoy quiero hablarte de una curiosa coincidencia, y es que de alguna forma, sin él saberlo, Lovecraft se adelantó a una teoría para explicar los fenómenos paranormales que existen hoy en día y sobre la que yo he leído y he investigado algo, que es la teoría de la intrusión. Antes de proseguir, quiero aclarar que cuando hablo de Lovecraft y el misterio, no quiero hacer como muchos que dicen que son investigadores, y lo de investigadores habría que ponerlo entre comillas, que afirman que Lovecraft sí que tuvo acceso a conocimientos prohibidos, que de verdad contactó con entidades de otras dimensiones, etc. Que el Necronomicon existe, lo cual es falso, y de eso, si quieres, hablaremos otro día. Y sobre todo, hay que remarcar que Lovecraft era un escéptico manifiesto y un materialista. Es decir, él era un materialista filosófico, él creía solamente en lo que la ciencia podía demostrar, no pensaba en la trascendencia del alma y pensaba que lo único que éramos, pues éramos un sistema biológico con reacciones químicas que luego te morías y ya está, no había nada más, ¿no? Entonces, no quiero que se interprete esta sección, esto que os voy a contar, como que yo soy de los que abogan porque Lovecraft en realidad tuvo acceso a una información que revelaba saberes ocultos. No. Lo que pasa es que Lovecraft se documentaba muy bien y él leyó mucho y usó en sus obras textos esotéricos y textos ocultistas reales. Pero eso no quiere decir que él creyera en ellos, sino que simplemente lo usaba como un atrezo para darle mayor profundidad a su obra. Igual que metía también a ocultistas reales como John Dee y nombraba un montón de cosas que de verdad existieron y las mezclaba con hechos ficticios, lo cual hace que sus obras sean tan maravillosas porque es muy difícil para algunos distinguir en qué parte es realidad y qué parte es ficción, aunque si hacen un estudio riguroso se ve claramente qué partes fueron inventadas por él y cuáles no. De hecho, la mayoría de la gente que se agarra a esta posibilidad de que Lovecraft en realidad tuvo acceso a conocimientos, digámoslo, ocultos, pues lo hacen porque hay una serie de coincidencias históricas de las que hablaremos otro día que podrían vincular, aunque luego no es así, a Lovecraft con algunos esoteristas como Aleister Crowley, que fue el fundador de una rama de magia propia y que también fue conocido como la bestia o 666, en fin, el anticristo en su tiempo, pero vamos, que no deja de ser un esoterista que algunos toman por un charlatán y otros por un gran líder espiritual. Pero, como te iba contando, Lovecraft sí que, de alguna forma, con el planteamiento que hizo de su cosmogonía de los mitos de Cthulhu, aunque yo lo voy a llamar Chulú porque soy andaluz y aquí lo llamamos así, como te iba diciendo, con esta cosmogonía, Lovecraft hizo una cosa muy curiosa, ¿no? Lovecraft decía que en su universo, el que él había planteado literario, había una serie de criaturas que eran los dioses exteriores o los antiguos que vivían en dimensiones paralelas a la nuestra, ¿no? Lovecraft estaba al día de la física de su tiempo y él utilizó el hecho de que ya se empezara a plantear la posibilidad de las múltiples dimensiones, ¿no? Así, todos los mitos ocultistas o esotéricos que habían en las culturas humanas respondían a, en realidad, si tú escarbabas un poco, lo que había detrás realmente eran las deidades de los mitos de Chulú que interactuaban con los humanos haciéndoles creer en estos dioses o en las brujas o en Satán, pero en realidad Satán no era Satán, sino que era una manifestación de Nyarlathotep. Todos los dioses de la cultura egipcia eran también algunas manifestaciones de los otros dioses, ¿no?
Y entonces esto me ha resultado muy curioso porque posteriormente, para escribir el libro Seres de otra dimensión, me estuve documentando sobre la teoría de la intrusión. Y te explico un poco lo que es la teoría de la intrusión para que veas las coincidencias que hay con cómo Lovecraft montó parte de su mito de Cthulhu. La teoría de la intrusión es una teoría actual que dice que todos los fenómenos paranormales, en esencia, tienen el mismo origen, son manifestaciones de lo mismo. Y esta causa-origen es algo que habita en dimensiones paralelas a la nuestra y que en determinadas circunstancias puede penetrar por un tiempo limitado en nuestra dimensión. Y cuando lo hace, genera este tipo de fenómenos que nosotros percibimos, según nuestro contexto cultural y nuestras creencias, pues como contactos con dioses, apariciones marianas, experiencias ovni, ángeles o apariciones de fantasmas. Pero en realidad no son ninguna de estas cosas, no somos capaces de ver qué son realmente. Los principales defensores de esta tesis son grandes investigadores de lo paranormal como fueron John Keel, al que conocerás por su libro Las profecías del Mothman, o Jacques Vallée, que Jacques Vallée es un astrofísico que se dedicó a estudiar los fenómenos. Él comenzó con la ufología y se dedicó a estudiar los fenómenos ufológicos y a darles tratamientos estadísticos mediante programas informáticos. Y Jacques Vallée descubrió que todos estos episodios tenían mucho en común con el resto de fenómenos paranormales y al final acabó pasando de postular una teoría ufológica clásica, es decir, que eran seres de otros planetas que venían a visitarnos, a pensar que en realidad se trataba pues de eso, de seres de otra dimensión que de alguna forma hacen de intrusos, de ahí el nombre de teoría de la intrusión, y entran en nuestra dimensión causando este tipo de anomalías, ¿no? Y él pensaba, bueno, pues que esto era una especie de sistema de control de la conciencia humana, de la evolución de la conciencia humana, pero no sabemos bien a qué se debe, ni por qué, ni qué hay detrás de ello, ni cuáles son sus planes, porque tiene una lógica que escapa a la lógica humana y en esto recuerda a la lógica de los primigenios y los dioses exteriores de Lovecraft, que bueno, pues son criaturas que están más allá del bien y del mal en el sentido de que su mente es alienígena y el ser humano no está capacitado para entenderla. Entonces, ellos no son ni buenos ni malos, simplemente nos desprecian, nos ignoran y de vez en cuando nos usan en sus planes, pero nosotros ni siquiera tenemos conciencia suficiente para entender el porqué. Y si nos ponemos en su camino, pues simplemente nos aniquilan o nos exterminan, ¿no? Entonces, en este sentido, esto enlaza muy bien con la teoría de la intrusión que formulan algunos, porque hay gente que piensa que estas entidades, por ejemplo, lo que hay detrás de las apariciones marianas o lo que hay detrás de los dioses del Antiguo Testamento o de las antiguas culturas, da igual la que sea, eran estas entidades que lo que buscaban era alimentarse de las energías mentales de la gente que los adoraba o de los sacrificios que les ofrecían, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos a estos seres de otras dimensiones, estos seres extradimensionales que encajan muy bien con los dioses de Lovecraft. Por eso te decía que Lovecraft se había adelantado a su época al formular así de forma inconsciente, aunque no creyera en ella, la teoría de la intrusión. También hay que decir que Lovecraft leyó los trabajos de Charles Fort, que era un investigador que hubo en su época de fenómenos paranormales, que fue el primero, el que dio nombre a los fenómenos forteanos y que se dedicó a recopilar todos los fenómenos anómalos que no tenían explicación científica, ¿no? Y claro, Charles Fort es uno de los principales autores que otros autores, como el mencionado John Keel, han seguido en sus investigaciones, y de ahí también pues está este curioso vínculo entre la teoría de la intrusión y la obra de H.P. Lovecraft. Pero, como ya te digo, no va más allá de una curiosa coincidencia que hizo este genio, que de nuevo se adelantó a su tiempo, aunque fuera en algo que era para él simple ficción y que él no pensaba que fuera posible. Así que espero que te haya resultado curiosa esta coincidencia y bueno, ya hablaremos más de Lovecraft, por ejemplo, de aquellos que dicen, aquellos ocultistas descendientes o herederos de la magia de Aleister Crowley, que han fundado su propia religión basándose en que Lovecraft de verdad contactó de forma inconsciente con los dioses de los mitos de Cthulhu,
unas entidades y que fueron las que lo inspiraron. Lo que pasa es que él no lo podía admitir porque era un escéptico y entonces pues no lo dijo que era ficción y lo puso en forma de relato. Y hay una religión que piensa esto y que adora a las criaturas de los mitos de Cthulhu, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Con esta música de sintetizador tan ochentera y tan libre de derechos, que parece del telediario, vamos a pasar a la sección de humor y ficción absurda. La ficción absurda, hoy vamos a explicar en qué consiste, porque claro, si va a dar nombre a esta sección, pues bueno, que lo conozca. Y quiero empezar pues explicando un poco en qué consiste. La ficción absurda es un género literario que yo, igual que tú ahora mismo, no tenía ni idea de su existencia. ¿Cómo supe yo qué era la ficción absurda? Y lo más importante, ¿por qué? Pues bien, cuando yo empecé a escribí mi primera novela, que es Historias que no contaría mi madre, y en esa novela era un poco caótica, un poco difícil de definir, ¿no? Porque por un lado tenía algunas historias que eran de humor, pero por otro lado tenía algunos elementos fantásticos, como hombres lobo y cosas así, ¿no? Entonces yo no sabía muy bien, a la gente, cuando me preguntaban de qué género era, no sabía qué decirle. Le decía que era realismo sucio, otras veces le decía que era realismo mágico, pero yo sabía que no encajaba en ninguna de esas definiciones. Entonces, cuando ya me metí más en serio en esto de la escritura, a raíz de que surgió Amazon y quise autopublicar, pues una de las primeras tareas que tenía que hacer para intentar poder promocionar mis libros era saber exactamente a qué género pertenecían. Y la pista me la dio un amigo que se leyó el libro y me dijo que le había recordado mucho a la obra de Christopher Moore. Entonces lo tomé a él como referencia y empecé a investigar un poquito y vi que Christopher Moore evidentemente escribe relatos más o menos ambientados en nuestro mundo contemporáneo, pero con la particularidad de que suele introducir elementos fantásticos y suele satirizar elementos del terror, sobre todo, ¿no? Entonces vi que él asimismo, según una entrada en la que se hablaba de este autor, se definía lo que hacía como ficción absurda. Entonces me interesé por el término y descubrí que la ficción absurda es un tipo de ficción que combina el humor con elementos fantásticos. Y se caracteriza porque en la ficción absurda los héroes o protagonistas son seres totalmente normales, de hecho suelen ser bastante mediocres, que se ven enfrentados a seres sobrenaturales y situaciones que van más allá de la lógica y de lo real, y esto da pie a que se generen situaciones absurdas, es decir, situaciones que dan lugar al humor absurdo, ¿no? Y ahí se puede introducir la comicidad dentro de este género. Y bueno, es un género que en realidad hay bastantes autores, aunque yo creo que muchos de ellos ni siquiera saben que están escribiendo ficción absurda. Y a continuación te voy a contar cuáles son los autores más emblemáticos de la ficción absurda y que seguramente hayas leído como ellos. Empezando por el propio Christopher Moore, luego tenemos al gran y genial Terry Pratchett. Terry Pratchett, como sabes, hacía humor fantástico, que también se podría encajar dentro de la ficción absurda, porque Pratchett lo que hacía era que utilizaba la fantasía como excusa para criticar aspectos de nuestra sociedad, pero claro, él los referenciaba al mundo disco y en su obra pues es un poco lo mismo, personajes que son dentro del contexto fantástico normales o no demasiado destacables, como por ejemplo Rincewind y Dos Flores, las primeras sagas los primeros libros, sí, la primera saga que se escribe en mundo disco, ¿no? Que es La luz fantástica y El color de la magia, trata sobre un mago que es el peor mago de toda la universidad de magia, de la Universidad Invisible de Ankh-Morpork, que el patricio, el gobernante de la ciudad, le impone la misión de proteger al primer turista que llega de mundo disco, al primer turista, que llega desde el otro borde del océano por primera vez a visitar Ankh-Morpork. Y bueno, pues un turista con todos los tópicos del turista, yo creo que se centra un poco en los turistas japoneses y es pues muy despistado, muy confiado, a todos le está sacando fotos, en fin. Entonces pues estos dos personajes están, digamos, de andar por casa, de repente se ven envueltos en un montón de aventuras y bueno, y
todo da pie a unas situaciones muy cómicas y es maravilloso. Los libros de Pratchett son fantásticos. Si no los has leído, yo te recomiendo que empieces a leerlos. Algunas de sus sagas, la saga de la Guardia o la saga de la Bruja. A mí personalmente me encantó empezar por El color de la magia y la luz fantástica, aunque hay gente que no sé por qué dice que no son los mejores libros para empezar a Pratchett. A mí, desde el primer momento que los leí, me encantó y soy súper fan, de Pratchett. De hecho, es uno de los escritores que me inspiró y por eso algunos de mis libros son de ficción absurda. Y luego, pues también tenemos dentro de la ficción absurda como autores destacados a Douglas Adams, que Douglas Adams, pues, es más conocido en nuestro país por haber escrito la saga del autoestopista, la guía del autoestopista galáctico, de la cual se hizo una película, y luego también hace poco han hecho una adaptación de su libro de Dirk Gently, Agencia de Detective Holística, pues han hecho una serie en Netflix de 2 temporadas, aunque la han cancelado. Y bueno, Douglas Adams pues también tiene unos personajes que son muy esperpénticos y que se ven envueltos en todo tipo de tramas surrealistas, aunque él los vincula más a la ciencia ficción y al space opera, porque Douglas Adams fue uno de los guionistas de Doctor Who y eso se nota en sus libros porque van de viajes dimensionales, viajes en el tiempo y la verdad es que también es otro de los grandes autores de la ficción absurda, que como ves sobre todo destaca por autores anglosajones, aunque en nuestro país también tenemos autores con una relativa buena aceptación, como son por ejemplo Ángel Sanchidrián, que no hace mucho escribió 3 enanos y pico, que recuerda un poco en su temática los libros de Pratchett, y también tenemos a Bela Musategui, que ha escrito libros que recuerdan en algunos argumentos a los de Christopher Moore, como por ejemplo Su muerte de gracias, que va de un vendedor a domicilio de suicidios. Y también hay otros autores como Sergio S. Morán, que ha escrito El dios asesinado en el servicio de caballeros, que plantea la historia de una detective sobrenatural en una Barcelona en la que todas las criaturas fantásticas y mitológicas existen de verdad, integradas en la sociedad sin que la gente lo sepa, ¿no? Y esta detective tiene que investigar la muerte de un dios, eso pues, en el servicio de caballeros de un sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este es el género de la ficción absurda y en el cine pues también está reflejado en pues cualquier película que sea normalmente una comedia fantástica o de terror, casi siempre va a incurrir en la ficción absurda porque básicamente, ya te digo, se trata de narraciones o historias humorísticas con elementos fantásticos. Y espero que este género te resulte interesante y que, bueno, lea algún libro. Si has leído alguno, me podrías dejar en los comentarios cuáles son tus favoritos y espero que te haya resultado interesante descubrir este género. Y para terminar, vamos a hacerlo con un microrrelato. Es un microrrelato que pertenece a un libro que saldrá publicado en noviembre, de terror, por supuesto, que su origen está en un reto de tratar de escribir un relato en 100 palabras y, bueno, creo que una buena forma de cerrar este episodio piloto con un pequeño escalofrío. El relato se titula El prisionero de la niebla. No puedo escapar de esta vieja casa. Lo he intentado una y otra vez, pero la niebla me lo impide. Es tan densa que es imposible deambular más allá, afuera, sin perderse. Parece como si la casa fuera lo único que existe. No sé cómo llegué aquí, ni a quién pertenece, si solo pudiera recordar. Pero por más que me esfuerzo, no lo consigo. De vez en cuando vienen extraños a la casa. No los conozco de nada. Unas veces me escondo, otras intento hablar con ellos, pero huyen despavoridos. Es entonces cuando me doy cuenta de que estoy muerto. Y esto ha sido todo en el primer episodio piloto del podcast. Espero que te haya gustado. Si te gusta, suscríbete a nosotros en iVoox,
para estar al tanto de las notificaciones de cuando subimos audio, porque la verdad que todavía no tengo muy clara cuál va a ser la periodicidad de este podcast. Y ya sabes, si quieres saber más sobre estos temas, te puedes pasar por el blog Historias que no contaría mi madre, o ver los contenidos que difundo por Twitter en @rrlpez, @rrlpez, o en Facebook, en mi página Historias que no contaría mi madre, o en Instagram, Historias que no. Y nos oímos en el siguiente programa.